Muchas bendiciones para todos. La próxima vez voy a traer yo también mi música para que cuando suba tenga de fondo una música. Hermoso lo de los chicos, ¿no? No me contestaron. Gracias, Juan. Quiero compartirles hoy cómo saber o cómo darnos cuenta de la salud de una congregación. ¿Cómo podemos ver si una congregación es sana? Jesús en el desierto enfrentó a Satanás, antes fue bautizado en agua, el Espíritu Santo vino a su vida en forma de paloma, Dios habló y confirmó que era su Hijo amado. La primera experiencia de Jesús es la confrontación con el diablo en el desierto, donde lo vence, y comienza su ministerio. Leemos en Lucas 4 que él llega a Nazaret, abre el libro en Isaías y comienza a declarar lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló el libro, y dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. A partir de ese momento se produce, porque se da a entender que Jesús sigue enseñando, sigue hablando, un gran impacto espiritual. Empiezan a estar sorprendidos porque comienzan a percibir lo que no percibieron nunca. Comienzan a percibir la presencia del Espíritu Santo y su manifestación a través de las palabras que Jesús daba. Y se asombran de su enseñanza y de su doctrina. Y una congregación puede estar muy feliz por su doctrina, muy firme en la doctrina, pero la doctrina se puede transformar en una ley si no tiene gracia de Dios, si no tiene la unción del Espíritu Santo. Y el problema que se está dando en este momento con Jesús es que ellos la profecía de Isaías la conocían, la han leído muchas veces, pero hoy están recibiendo algo distinto. Eso está viniendo con revelación para algunos y con escándalo para otros, porque empiezan a sentir, después de 400 años donde ningún profeta les hablaba, que hay una palabra revelada, algo diferente. Hay quienes empiezan a estar sensibilizados por el Espíritu frente a lo que Jesús dice, pero otros comienzan a dudar y empiezan a racionalizar y a mirar todo con una lógica humana, y lo primero que dicen: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Que conocemos a sus hermanos y conocemos a su madre. Esto que está diciendo es escandaloso. En el Evangelio de Juan aún le agregan el hecho de que saldrá, porque algunos decían que era profeta, y dicen: ¿saldrá algún profeta de Galilea? Nunca salió, escudriñen las Escrituras, porque nunca salió un profeta de Galilea. O sea, no solamente analizaban lo que estaba sucediendo en forma natural, viendo que era alguien del pueblo, era un muchacho brillante que solía dar la palabra y leer en la sinagoga, pero resulta que ahora estaba diciendo que esa palabra se había cumplido y eso estaba viniendo con sensibilidad espiritual, pero bastó que alguno dijera: este no es
el hijo del carpintero para que entrara la incredulidad. Se escandalizaban, dice la palabra, por las palabras de Jesús. Les produció un escándalo. Hermanos, cuando nos movemos en la unción del Espíritu, se define el campo, se define el mundo espiritual y están los que tienen el corazón abierto para recibir más de Dios y están los religiosos, los legalistas, los que solamente ven la ley en la doctrina para empezar a dudar y escandalizarse. Y procuran matarlo, procuran de que no esté más entre ellos. Y el peso de la tradición empieza a surgir. Estaban acostumbrados a un sistema de funcionamiento y que viene alguien que está haciendo algo diferente y ellos analizan si desde esa ciudad alguna vez había salido un profeta, o sea, le dan más valor a la tradición, a la costumbre, a los métodos, a lo que están haciendo a través de los años, que a lo que está trayendo el Señor como vino nuevo. El odre viejo no puede contener el vino nuevo, porque el odre viejo es religioso. Cuando esto sucede, cuando escandalizamos, cuando nos abrimos al Espíritu, estamos en salud espiritual. En Juan capítulo 8, a partir del versículo 2, nos encontramos también con un aspecto donde se produce un escándalo. Dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Y muchas veces se le da más énfasis a la verdad que a la gracia. Pero Jesús vino a traer la gracia y la verdad. Sin la gracia no podemos vivir la verdad de Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 2 al 11, dice: por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, dice, nos ordenó apedrear a las mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Dijeron como esta, no sabían ni el nombre de la mujer, esta, como una cosa. Ahora ellos decían esto para ponerle una trampa a Jesús y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en el medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Este es un relato muy simple, pero hay muchas emociones involucradas y bastante complejas. Las verdades que están contenidas en este relato dan mucho que pensar. Este pasaje es un pasaje que no fue incluido en muchos manuscritos antiguos. El argumento para no incluirlo ha sido que algunos tenían una fe débil y así evitar escándalos. Es un pasaje que se lo veía, los padres de la iglesia lo veían como peligroso, como que plantaba una postura muy débil frente al adulterio. Y entonces, por mucho tiempo estuvo anulado.
Los fariseos y los escribas son los que están acusando a esta mujer. Esta mujer fue sorprendida en adulterio y le traen a Jesús para ver si en este caso, Jesús haría cumplir la ley de Moisés. Ellos estaban queriendo prenderlo a Jesús en algún error, así que ellos están tratando de que Jesús tenga una definición. Ellos no están subestimando el pecado de ella, porque incluso el cielo condenaba a través de la ley lo que esta mujer había hecho. Y ahí está Jesús teniendo que decidir cómo responder a la acusación de los fariseos y a la vez a llevar a la mujer al trono de la misericordia de Dios. Es todo un problema. Entonces, los escribas y los fariseos estaban queriendo hacerle una trampa a Jesús. Creyeron que no iba a tener salida esta vez. Siempre que surgía una cuestión legal, una cuestión difícil, la costumbre era ir a un maestro, ir a un rabí, consultarle y ver cuál era la decisión. Lo consultaban en lo difícil de lo legal, de lo que decía la palabra. Así que fueron a Jesús y así fue que le trajeron la mujer a él. Y desde ese punto de vista de la ley era un delito grave, porque si vemos en Levítico capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irreversiblemente. En el Deuteronomio 22, 23 y 24 dice, si un hombre halla en la ciudad a una joven virgen desposada con otro hombre y se acuesta con ella, entonces los sacarás a ambos a las puertas de aquella ciudad y los apedrearán. Así morirán la joven porque estando en la ciudad no gritó y el hombre porque violó a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Así que desde el punto de vista legal los escribas y los fariseos estaban en lo correcto. Estaban tratando de cumplir la ley. Ahora, Jesús siempre tuvo problema con los que pensaban estar en lo correcto. Siempre tuvo problema con los que le venían con un razonamiento correcto, con los que pensaban que no estaban errados. Pero se presenta un dilema donde él tiene que tomar una decisión y ver qué responder. Si decía que tenía que ser apedreada, Jesús iba a perder la reputación de ser piadoso y no lo llamarían más amigo de los pecadores. Lo otro es que estaría en conflicto con la ley romana que impedía a los judíos dictar y ejecutar sentencia de muerte. Así que desde el punto de vista de los fariseos y de los saduceos, y de los escribas, él estaba acorralado. Si decía que había que perdonar a la mujer, lo acusarían de quebrantar la ley de Moisés y de fomentar el adulterio. Era una trampa perfecta, no había salida. Pero resulta que los acusadores salen acusados. Jesús en el suelo escribiendo con su dedo, no sabemos por qué ni qué escribía. Él estaba escribiendo. Podía estar ganando tiempo, orando internamente. Algunos manuscritos añaden como si no hubiera oído, dice. Tal vez ni los quería mirar por esos rostros llenos de odio, de ira y de la exposición pública que le estaban haciendo a la mujer. Esta mujer está siendo utilizada como una cosa y no como persona para poder perjudicar a Jesús. Es una excusa para ellos. La mujer está siendo totalmente despreciada. Ellos dicen, mujeres como esta. Así que hay manuscritos tardíos de la traducción armenia que dicen que Jesús escribía con su dedo los pecados de ellos. La palabra en griego es grafeín, es escribir la palabra, pero aquí la palabra utilizada es catafreín, que puede querer decir redactar un informe contra alguien. Así que Jesús responde
aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Aquí la palabra usada por el Señor significa aquel que nunca haya deseado cometer este pecado, arroje la primera piedra. Y queda solo con la mujer y le dice, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella le dijo, nadie. Entonces Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí comenzamos a ver y nos ayuda a saber en qué estado de salud espiritual estamos. Jesús siempre muestra compasión al pecador para que se arrepienta. Y el primer deber de la Iglesia es tratar de rehabilitar al culpable. En Gálatas dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con el espíritu de la mansedumbre y piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Pero el religioso considera que tiene derecho a estar por encima de todos los demás, como severos guardianes para marcar cualquier desliz y lanzarse sobre el culpable de manera implacable. No se le ocurre poder restaurar al transgresor. Ellos ni conocían el nombre de la mujer. Lo único que les interesaba era el poder acusar a Jesús. Jesús está enseñando que la misma misericordia compasiva que querríamos para nosotros, debemos aplicarla para los demás. Y esta es la diferencia entre la religión y el Evangelio del Reino. ¿Qué es lo que Jesús hizo con esta mujer? Pareciera que la perdonó muy ligeramente, como si el pecado no fuera muy importante. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Lo primero es ver que la mujer está teniendo un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús es lo más importante para un pecador. Es lo primero que tenemos que ver. No le dijo, no te preocupes, todo está bien. Lo que hizo Jesús fue aplazar la sentencia. Le dijo, no peques más. No dictó una sentencia definitiva. Es como decir, anda y demuestra que puedes no pecar más. Conmigo vas a poder cambiar. Cuando lleguemos al final vamos a ver cómo anduviste. Y esa es lo que Jesús hace con todos nosotros. Lo importante va a ser el final. Cómo anduvimos frente a lo que Él nos ha dicho. El Señor es el que está siempre interesado en lo que hemos sido, pero también en lo que podemos llegar a ser. Por eso el profeta anuncia, muchos años antes de que Jesús naciese, a lo que Él iba a venir. Y dice en Isaías 42, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre Él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones, no gritará ni levantará la voz. No se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, no apagará la mecha humeante, traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará, no se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperan sus enseñanzas. El Evangelio de Jesús implica compasión. Siempre se ocupa de los corazones quebrantados. Es un evangelio de desafíos que frente a las miserias humanas responde con misericordia. El evangelio de Jesús advierte al pecador y le da la oportunidad de salir de su situación. Una iglesia sana espiritualmente tiene este espíritu. La mujer del relato no solo necesitaba liberación de su condenación. Su vida pasada necesitaba perdón de su pecado, pero su vida presente y futuro necesitaba pureza y fuerza interior. Vete y no peques más, le dijo Jesús. Nuestra generación, el mundo que nos rodea, necesita no solo un avivamiento evangélico, sino también un mensaje de la cruz que les pueda decir,
vete y no peques más. Principalmente, no peques más en la iglesia. Creo que es la parte más importante. Cuando no hay pecado en la iglesia, hay salud espiritual y podemos acoger a muchos de los que están sufriendo, padeciendo y siendo atormentados por el pecado, para decirles que no pequen más. Que el Señor realmente se manifieste en este año que está por comenzar, con su gracia poderosa, con su misericordia y su bondad, porque la gracia es lo importante de la gracia. Cada vez que la palabra habla de la gracia de Dios, está hablando del dador de la gracia. La gracia no es como un fruto. La gracia viene acompañado de la persona que es el dador de la gracia, Jesús. Es como enseña el Evangelio Juan. En el Evangelio de Juan, Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Y la palabra que usa como señal es una palabra en griego. No es que yo sepa griego, eso son cosas que se aprenden. La palabra que utiliza Juan como señal significa que la señal está mostrando el carácter del que la hace. O sea que aquellas cosas que recibimos de Dios, esa misericordia, esa bondad, es Dios mismo acercándose para ayudarnos en nuestra necesidad. Y esta palabra que ha estado vedada, que es conflictiva, que puede ser mal interpretada, nos muestra la amplitud del amor de Dios, de un amor sacrificial que ha dado a su propio Hijo para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Él tiene un corazón hacia el pecador. No acepta el pecado, pero ama al pecador para que el pecador se vuelva a Él. Vemos en esta palabra lo que el Señor está queriendo hacer en las vidas, a pesar de lo que está pasando en el mundo, a pesar de lo que pasa en los países, a pesar de las dificultades que tenemos. Dios no se cansa, no se fatiga como acabamos de leer. Dios no desecha la caña cascada, la caña que se rompió, que se rajó, que ya no sirve, que no tiene fortaleza, que no se puede hacer flauta, que es tirada al río. Él la vuelve a tomar y la restaura. La mecha que humea, la mecha que larga mal olor, que es tirada por la ventana porque se quemó, esa mecha que es despreciada, esa mecha que somos nosotros, antes de conocer al Señor, Él la vuelve a tomar, la vuelve a restaurar y vuelve a llenar la lámpara de aceite con el Espíritu Santo para que tengamos vida y vida en abundante. Ese es nuestro Dios, ese es Jesucristo obrando en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo en el que el Señor quiere que vivamos. El Señor quiere una iglesia que no solamente tenga la presencia de Dios. La presencia de Dios está siempre. Él lo llena todo. La iglesia tiene que tener la manifestación de la presencia de Dios. Y la manifestación de la presencia de Dios viene a través de su gracia, viene a través del amor de Dios, viene a través del sacrificio en el servicio por los que se pierden. Es todo muy lindo lo que hacemos para adentro, es todo muy lindo la comunión, es muy lindo que nos juntemos, es muy lindo que comamos juntos, es muy lindo que las familias se unan, pero lo más lindo y lo que alegra el corazón de Dios es cuando nosotros, en el poder del Espíritu Santo, ganamos vidas. A Él sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y les dé en abundancia. Amén. Señor, quiero darte gracias por esta mañana. Gracias por esta hermosa congregación. Te pido que tu mano no se detenga, que tu gracia siga sobreabundando, que tú realmente traigas mayor revelación de tu persona. Señor, que pueda ser visto tu corazón doliente, tu corazón de compasión por los que se pierden. Señor, que esa pasión sea puesta en cada uno de mis hermanos, que todo aquello que puede haber dañado, Señor, la ley, la falta de misericordia, todo aquello que puede haber producido daños a través de conceptos religiosos, legalistas,
Señor, que traen condenación, que traen realmente culpas, Señor, puedan ser sanados en los corazones y las mentes puedan ser renovadas para tu gloria. Señor, los pensamientos puedan ser realmente renovados, el espíritu de la mente sea renovado por tu espíritu. Señor, que los corazones sean sanados, que las heridas se cicatricen. Señor, y que todo mal recuerdo sea redimido. Señor, sea visitado por tu aceite del Espíritu Santo, Señor, para que las heridas cicatricen y no duelan y puedan ser utilizadas para que muchos otros sean consolados. A ti sea toda gloria, todo honor, toda alabanza. Amén. Amén, hermanos.